Muy buenos días, señor congresista Norman Lewis, segundo vicepresidente del Congreso, señores funcionarios, partidos políticos participantes, jóvenes, estudiantes, profesores, amigos todos, muy buenos días. Esta mañana, a pesar de lo frío que se siente, espero que en esta Plaza Bolívar, hoy día, que estamos conmemorando el Día de la Democracia, se sienta el calor de justamente la democracia, el derecho de participar, la libertad que todos tenemos, la democracia que es la columna angular de nuestro país, que es el que permite que hoy día podamos estar todos aquí reunidos, es algo que tenemos que celebrar, que tenemos que conmemorar. Por eso felicito en primer lugar al despacho del congresista Norman Lewis, a la Oficina de Participación Ciudadana y a todos los que están participando hoy día de poder estar aquí presentes, conmemorando el Día de la Democracia. Lectura de la resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución 62-7. Apoyo del sistema de las Naciones Unidas a los esfuerzos de los gobiernos para la promoción y la consolidación de las democracias nuevas o restauradas. La Asamblea General, recordando sus resoluciones del 7 de diciembre del 1994 hasta el 22 de diciembre del 2006, recordando también la Declaración del Milenio aprobada por los jefes de Estado y gobiernos del 8 de septiembre del 2000, en particular sus párrafos 6 y 24 y el documento final de la Cumbre Mundial del 2005, recordando además las declaraciones y planes de acción de las 6 conferencias internacionales de las democracias nuevas o restauradas aprobadas en Manila en 1988, Managua en 1994, Bucarest en 1997, Cotonú en 2000, Ulaanbaatar en 2003 y Doha en 2006. Reafirmando que la democracia es un valor universal basado en la voluntad libremente expresada en los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, social y cultural, y en la participación plena de todos los aspectos de la vida. Primero, toma nota del informe del secretario general y de las sugerencias incluidas en él. Parte pertinente. Sexto, decide con efecto a partir del 62º periodo de sesiones observar el Día Internacional de la Democracia el 15 de septiembre de cada año y que se señale a la atención de todas las personas para que se celebre y observe. 46ª sesión plenaria del 8 de noviembre del 2007. Con el saludo a todos los asistentes, a todos los funcionarios del Congreso, a los representantes de las instituciones que el día de hoy nos acompañan en esta mañana, y transmitiéndoles el saludo de la Presidenta del Congreso, la señora Ana Solórzano Flores, quien por agenda previa no se encuentra con nosotros, pero que comparte a plenitud el significado, el esfuerzo del Congreso y la participación de ustedes. No quiero empezar sin saludar a los colegios participantes. Asimismo, creo que es importante mencionar la presencia de organizaciones políticas que van a participar en esta mañana. Acción Popular, Alianza para el Progreso, Partido Democrático Somos Perú, Partido Perú Posible, Solidaridad Nacional y la bancada Dignidad y Democracia. Instituciones públicas como la Fiscalía de la Nación, Defensoría del Pueblo, Jurado Nacional de Elecciones, Banco Central de Reserva, RENIEC, Oficina Nacional de Procesos Electorales OMPE. Y el reiterado saludo a la Oficina de Participación Ciudadana, al Sistema de Archivo Fotográfico y el Fondo Editorial del Congreso. El 8 de noviembre de 2007, instando a los gobiernos a fortalecer los programas nacionales dedicados a la promoción y consolidación de la democracia, la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, proclamó como Día Internacional de la Democracia el 15 de septiembre de cada año.
En curiosa coincidencia, se anticipa la fecha en 5 días apenas al aniversario del establecimiento del primer Congreso Constituyente del Perú, que, como recordamos, convocado por el generalísimo don José de San Martín, se reunió por primera vez el 20 de septiembre de 1822 en la capilla de la Universidad de San Marcos, ubicada entonces en el solar sobre el que se construyó el ala norte del Palacio Legislativo, acto que significó el nacimiento de la República Peruana. El Día Internacional de la Democracia nos proporciona la oportunidad de examinar el estado de la democracia en nuestro país, su entendimiento como una forma de vida que se inicia a través de nuestras familias, una cultura, un sistema en construcción y una meta que alcanzar. Solo con la participación de todos los peruanos podremos hacer el ideal de una democracia cotidiana. Con la celebración del Día Internacional de la Democracia, reafirmamos nuestro compromiso de hacer del Perú un país inclusivo, sobre todo a los menos favorecidos, instituciones que fomenten la participación ciudadana en las distintas esferas de la actividad y en la toma de decisiones, instituciones que eduquen al soberano, es decir, al ciudadano, para el pleno ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, instituciones que lleven el evangelio del credo democrático, la Constitución política y la Declaración de Derechos Humanos a todos los ciudadanos, instituciones que hagan de las leyes y de su cumplimiento un dogma de fe. En pocas palabras, instituciones democráticas no solo por su nombre, sino sobre todo por su espíritu. Agradecemos las palabras de inauguración del congresista Norman Lewis del Alcázar, organización de este evento por el Día de la Democracia. Foto. Todos estos libros los financia los candidatos que están postulando, de cuáles son sus planes de gobierno, su hoja de vida. La idea de este programa de Democracia para Todos es primeramente conmemorar el Día de la Democracia, que es el día 15 de septiembre en todos los países del mundo que tenemos este sistema. Y el Congreso no se puede quedar atrás. Este es un programa que estamos implementando en el Congreso para irnos además a todas las regiones del país. ¿De qué trata? De invitar a instituciones públicas que tienen que ver con la democracia, como el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, RENIEC, Tribunal Constitucional, el PCM, el Banco Central de Reserva, Ministerio Público, Contraloría, en fin, ¿no? Y el Congreso, obviamente, que es la máxima representación de la democracia, con todos sus programas, entre ellos Terrorismo Nunca Más, talleres, cursos a distancia, Parlamento Joven, Parlamento Universitario, que lo que queremos es decirle sobre todo, y algo importantísimo, hemos invitado a los partidos políticos que están representados en el Congreso, su partido político, qué es lo que quiere para el Perú, cuál es su plan de gobierno. Entonces, de eso se trata este programa y tenemos lleno total, hay muchísimos jóvenes, muchísimos colegios que están por todos lados y siguen llegando, porque esa es la idea, justamente fomentar nuestro estilo de vida, que es el que tiene la mayor cantidad de países del mundo, como es la democracia. Vamos a iniciar este conversatorio con las palabras de bienvenida a cargo del congresista Modesto Julca Jara, primer vicepresidente del Congreso de la República, a quien vamos a recibir con fuertes aplausos. Muy buenas tardes, estimados amigos que nos acompañan esta tarde aquí en el Porras Barnechea, hemiciclo del Congreso, que les abre las puertas. Un saludo muy especial en este evento que se está realizando por el Día de la Democracia y el rol de la prensa en el fortalecimiento justamente de la democracia, día que el día de ayer se instituyó
a nivel mundial y que el Congreso, en una serie de actividades que se está dando desde hoy día en la mañana, está haciendo homenaje justamente a este Día de la Democracia. Quiero saludar muy especialmente a los miembros de la mesa que nos acompañan, al congresista Norman Lewis, segundo vicepresidente del Congreso, que ha tenido a bien organizar este evento, asimismo al señor Marco Sileri, que nos acompaña también en la mesa, al señor Juan José Garrido, a Milagros Leiva, a Patricia Zárate, a Jorge Vaca Álvarez Marroquín, y esperemos que el señor Gustavo Mome, que está en camino, nos pueda acompañar. Igual saludar de una manera muy especial a todos los miembros de la prensa que nos acompañan, de las universidades, profesionales, estudiantes, en este día en el que, como una suerte de homenaje a nuestro gran amigo Enrique Sileri, se realiza este conversatorio aquí en el Congreso. La libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento son derechos constitucionales y el Congreso por eso tiene esa obligación de poder difundir, promover y lograr la participación de la prensa, la sociedad civil, la academia en hechos y temas que tienen que ver con la democracia. Para mí era como una leyenda urbana, ¿no? Era un dinosaurio, un infante al que yo tenía que ver de lejos, y muchos jóvenes periodistas, entonces era más joven, pues lo veíamos como básicamente como una leyenda, como ese hombre que de hecho ustedes han escuchado alguna vez que ha tenido episodios apasionados, ruidosos de cierres. Aquí hay varios que pueden dar fe, pero a mí lo que más me incentivaba para conocerlo era su búsqueda de la verdad a través de la libertad. Eso era lo que más me interesaba conocer en Enrique. Sabía que Velasco lo había deportado, sabía que se había enfrentado a Fujimori como muy pocos periodistas se enfrentaron en el Perú, sabía que gracias a él conocimos de Montesinos y que fue de hecho la primera publicación que se atrevió a publicar la foto y a tratar de hacer un gran reportaje de investigación sobre este asesor que felizmente hoy día está en la cárcel, ¿no es cierto? Y entonces Sileri era eso, era un personaje siempre lejano, pero para mí muy cercano, porque yo lo respetaba y lo admiraba. Nos encontramos tiempo más tarde en una convención de la Asociación Adulto Feliz. Era un congreso de personas mal llamadas de la tercera edad, y Enrique era el expositor principal. Y yo era una de las expositoras porque creo que como nunca he tenido abuelos, siempre he estado cerca de los mayores y tenía mucho interés en esta asociación. Y entonces aproveché la oportunidad y en público le pedí una entrevista a Enrique, y creo que eso fue mi tabla de salvación, porque públicamente no se pudo negar. Y me dijo que me iba a dar una entrevista. Dicho sea paso, antes habíamos conversado muchas veces, y quiero decirles algo que ha sido una de las entrevistas que más he disfrutado en mi vida, porque Enrique, si algo es un hombre ácido. Bueno, yo todavía creo que está, porque las personas creo que nunca se van y él siempre se va a quedar en Caretas. De hecho, Caretas tiene su sello. Enrique ha sido sobre todo una persona libre, un hombre que decía lo que pensaba, que no tenía prejuicios para decirlos, que a veces no tenía filtros, lo decía sin anestesia, y al que le caía el guante que se lo chante, y eso creo que lo hemos gozado, disfrutado todos los peruanos, y creo que ese es el valor, el atributo principal de este periodista. Su libertad para ejercer su oficio. Nunca se mostró como una víctima, incluso cuando hablamos muchísimo sobre sus años en el que vivió deportado por culpa de Velasco. Nunca le escuché un atisbo ni siquiera de rencor, ni de rabia contenida o acumulada. Fueron los gajes del oficio, era lo que le tenía que suceder a un periodista independiente, libre. Y eso me enseñó y me ayudó a respetarlo más, porque tranquilamente él podría haber asumido la pose de la víctima, ¿no es cierto? Y Sileri nunca fue víctima. Eso me dijo: yo nunca he sido víctima, yo siempre he sido el guerrero, el que tenía que decir y hacer.
y como buen líder siempre se presentó al frente, siempre en el campo de la batalla y siempre al frente. Me dijo que él nunca había considerado al gobierno de Fujimori una dictadura, que sí lo había, y lo tengo su respuesta escrita que me gustaría compartirla con ustedes, porque a mí me sorprendió, ahora que hablamos de democracia y de dictadura. Yo siempre consideré al gobierno de Fujimori una dictadura, y cuando se lo pregunté, porque había cerrado el Congreso y qué sé yo, y cuando le pregunté a Enrique cuál era su momento célebre de caretas, si tuvieras que elegir uno, esto es textualmente la pregunta, él me dijo: nunca declaramos al gobierno de Fujimori dictadura, fue un gobierno autoritario con muchas faltas de respeto y violaciones, con errores, pero dictadura fue la de Velasco, y con esa fuerza estúpida vivimos mucha adrenalina, muchas etapas difíciles, pero además divertidas porque eran cinematográficas. Y esa reflexión, esa certeza que tenía un hombre que había convivido y que había convivido con el poder siempre incomodándolo, y vivido demasiadas etapas del Perú, me ayudó a entender muchas cosas de las que vivimos ahora. Pero sí creo que yo y muchos peruanos hemos volado con él. Eso sí estoy convencida. Creo que muchos periodistas hemos volado a través de sus textos, no propios, sino de su revista, y creo que hemos aprendido en muchos pasajes de Caretas cómo se debe de hacer periodismo. Eso es lo que yo creo. Y no sé qué pasaría si él estuviera vivo hoy día. Imagino que está, porque yo sí creo que la gente se queda. Pero si él estuviera hoy día aquí, lo único que le tendría que decir es gracias, porque me dio muy buenos consejos para poder entrevistar. Me dijo cosas muy interesantes mientras estuvo vivo. Sí le confesaría que no quisieron volar con él, porque tuvieron miedo de que le pasara algo. Y sí creo que su gran mensaje para mí como persona, como periodista, y para todos los periodistas peruanos, ha sido la defensa irrestricta de la democracia. Yo creo que eso es lo que nos ha dejado. Creo que Enrique Sileri entendió que este oficio, como dice Kapuscinski, no es para cínicos, sino para apasionados, para guerreros, para personajes libres, para personas que no se venden o que no negocian la libertad. Y al margen de las escenas cinematográficas que él ha tenido por la defensa de la democracia, al margen de las persecuciones, incluso tributarias, que puede haber tenido en momentos álgidos del fujimontesinismo y del velasquismo, yo creo que hay que reconocer que él supo pararse y que supo dejar una buena herencia en Caretas. Tremenda responsabilidad la que tiene Marco Sileri. Tremenda responsabilidad la que tiene Drusila y todas las personas que tienen que seguir honrando la memoria de su padre. Enrique Sileri ha sido uno de los grandes periodistas del Perú, de los actuales, uno de los maestros a los que creo todos los estudiantes de periodismo tendrían que revisar su historia, su biografía, y sobre todo tendrían que revisar sus geniales portadas. Él entendió que con una sola foto y con un breve texto podías dar varias cachetadas. Y cachetadas en el mejor sentido de la palabra, porque entendió lo que era el sensacionalismo. Para mí el sensacionalismo no es una mala palabra. Yo no la comparo ni mucho menos con el amarillismo. Por eso cuando a nosotros normalmente nos dicen: ay, sí, claro, los periodistas tienen demasiado poder, ustedes son los que no deciden cómo es las cosas, yo siempre digo que no, el público es el que tiene el poder. Y creo que Enrique Sileri entendió muy pronto y se movió en ese terreno de manera muy eficiente, porque con sus portadas entendió que era el público el que decidía, que tenía que coger un poco de billetes o unas cuantas monedas, llevárselas a bolsillos y arrancar esa portada que le estaba llamando la atención, porque en esa portada había una noticia y porque en esa noticia tenía que haber novedad.
Esa es la gran lección de este hombre. Las portadas no se regalan, las portadas se ganan. Eso es lo que a mí me enseñó. Justo estaba conversando en la sala previa a esta presentación y, como siempre, en el año 2012, y esto es una constante en todos los años en que se realizó esta encuesta, Perú tiene uno de los más bajos promedios de apoyo a la democracia. Hay una pregunta muy clásica que dice ¿hasta qué punto apoya la democracia? O sea, la democracia, pese a todos sus problemas, es la mejor forma de gobierno. Nosotros siempre estamos por debajo. O sea, eso no ha variado a lo largo de todos los años de la encuesta. Siguiente. ¿Qué tan satisfechos estamos con la democracia? Igual, tampoco estamos muy satisfechos. Ahí estamos como que en un lugar más o menos intermedio. Y esto, siguiente por favor. Como ven, yo he dividido la respuesta a lo largo de los años en Perú entre los que están satisfechos o muy satisfechos con la democracia y los que están insatisfechos o muy insatisfechos. No se dejen llevar tanto por el porcentaje de 2012, que es 51.8, que está satisfecho o muy satisfecho, porque justo en el 2012 nosotros solo hicimos la pregunta a la mitad de la muestra, lo cual da un mayor intervalo de cambio. Quisiera, disculpen la nota al pie, pero los que hacemos encuestas y hacemos muestreos, nosotros tenemos un margen de error, y eso lo tienen que leer con todas las encuestas que les presenten ahora, ¿no? Según el tamaño de la muestra y cómo elija yo mi muestra, los resultados que me aparecen en el periódico, 20% de la población opina tal cosa, ese 20% puede ser 15 o puede ser 25, dependiendo del margen de error. Si es un poquito margen de error, puede ser 18 a 22, o sea, nunca es exacto. En el caso de 2012, para esa pregunta nosotros hicimos la pregunta a la mitad de nuestra muestra, lo cual obviamente aumenta la variabilidad que tenga la respuesta. Cierro la nota al pie. En los 60 años de existencia de la revista, pues ha vivido tanto periodos de democracia como de dictadura. En realidad nació la revista en una dictadura, en 1950, con Odría. Fue clausurada entonces 2 veces. Luego tuvimos el periodo de Belaunde, luego sobrevino la dictadura de Velasco. La revista fue clausurada 6 veces, luego vino Morales Bermúdez, la revista fue clausurada una vez más. Luego tuvimos los años de la democracia del 80, pero estuvo Sendero Luminoso, que es una etapa de la revista que no, siempre uno se acuerda de los blasones logrados y conquistados con las clausuras, cuando te enfrentas pues a los militares, ¿no? Pero el hacer periodismo en la época de Sendero Luminoso fue muy peligroso. Y la revista mantuvo una línea de derechos humanos franca, de defensa de los derechos humanos franca y de defensa de la democracia también similar, y de esa manera la revista tuvo en fin, denuncias tanto de violaciones de Sendero Luminoso, que por supuesto todos los medios lo compartían, pero también de la fuerza del orden, puesto que se consideraba que esa no es la manera apropiada de comportarse de un gobierno democrático. Bueno, y ahora estamos pues en los años locos de los 2000, y la gran bonanza económica, que plantea todos nuevos desafíos en realidad, y plantea los desafíos que la señora Zárate ha de alguna manera expuesto. Una cosa es desarrollar el periodismo en momentos en los cuales resulta que tienes un gobierno autocrático, ¿no? Digamos, ya se sabe dónde está el toro, y digamos hay una línea y una voz, ¿no?, que se acendra y que se precisa. Pero en tiempos de democracia los desafíos de la prensa son aparentemente más blandos, ¿no?, y sin embargo son
particularmente complejos, sofisticados, ¿no? El atraer, el convocar al público, el generar temas de interés, de debate, el interpretar lo que es nuestra cotidianeidad, las peleas, las broncas, los dimes y diretes, ¿no? Y en efecto, algo que mi padre siempre pensó, siempre consideraba, era que tenemos una tendencia a ser muy duros y los periodistas, ¿no? A ser muy duros y en tiempos de democracia, con los errores o con las fallas, ¿no? Pero en tiempos de dictadura hay un montón hay muchos que resulta que ya no están por ahí, ¿no? Y resulta que son muy mansos en los tiempos de dictadura, ¿no? Y resulta que son muy valientes en tiempos de democracia, ¿no? Es decir, también en el periodismo como en la política hay reciclaje, ¿no? Con la democracia nacía la libertad de imprenta o de prensa, como diríamos hoy. Desde entonces hasta nuestros días, la suerte de la libertad de prensa ha sido paralela a la del régimen democrático, y ambos a la existencia de un poder legislativo autónomo que cumpla las funciones que la Constitución y la ley le asignan. Habiéndose establecido que la libertad de prensa es un pilar fundamental en un sistema democrático, hoy nos reunimos para recordar a don Enrique Sileri Gibson. Evocar a Enrique Sileri Gibson es evocar su obra, concretizada en la revista Caretas, fundada por otros ilustres personajes del periodismo nacional, su madre, Doris Gibson Parra, y Francisco Igartúa Rovira, a fines de agosto de 1950, cuyo primer número se publicó el 1 de octubre del mismo año. Por entonces el Perú se hallaba gobernado por una dictadura, encabezada por el general Manuel Arturo Odría Moretti, quien el 27 de octubre de 1948 había depuesto al presidente constitucional de la República, doctor José Luis Bustamante Rivero, y como candidato único a la jefatura de Estado se había hecho elegir presidente constitucional de la República. Bajo la dictadura odrista, conocida como el Ochenio, del 48 al 56, no existía una libertad de prensa como la que gozamos en estos días. La democracia presupone, entre sus principios esenciales, el respeto a la libertad de los ciudadanos y particularmente la libertad de prensa. Y como a los dictadores les incomoda sobremanera las críticas a sus abusos y excesos, entre ellos al usual mal manejo de los fondos públicos con fines de aprovechamiento personal, Caretas sufrió los avatares de ser una revista independiente y Francisco Igartúa deportado a Panamá en 1952. Al regresar a Lima logró refugiarse en el local del diario El Comercio, entonces dirigido por el doctor Miro Quesada de la Guerra, quien se negó a entregar a su ilustre protegido. A mediados de los años 50, Enrique Sileri retornó de Europa para unirse a la plana de Caretas y años después reemplazó a Doris Gibson en su dirección, la que estuvo a su cargo durante 3 décadas, del 77 al 2007. Durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, encabezado por el general Velasco Alvarado, fue desterrado a Argentina. La muerte de Enrique Sileri el pasado 25 de agosto significó la partida de un periodista íntegro en todo aspecto, pero su legado de honestidad y ética periodística trascenderá en el tiempo. Enrique Sileri no fue el director de una importante revista, no solo fue el director de una importante revista, fue el forjador de nuestra democracia, que hizo de las páginas de Caretas una trinchera de la tolerancia, la pluralidad, la defensa de la libertad de expresión y el respeto de los derechos humanos. En esta oportunidad quiero rendir homenaje del Congreso de la República y el mío personal a don Enrique Sileri Gibson, hombre de prensa de ayer, de hoy y de siempre, quien comprendió que un país sin prensa libre, plural y cuestionadora es un lugar hostil para los derechos de su población. Muchas gracias por su participación. Les agradecemos a todos los que nos han acompañado el día de hoy.